Shalom y bendiciones. Damos gracias al Creador que nos permite vivir para este tiempo. Él nos ha santificado con cada uno de sus mandamientos y nos ha ordenado todo lo concerniente al estudio y la práctica de su sagrada Torah. Que este estudio pueda ser de bendición, de edificación, de fortaleza espiritual para nuestras vidas. Hemos llegado al estudio de la Parashá Beshalach. Esta porción está ubicada en el libro de Shemot o Éxodo, como se conoce occidentalmente. Está cargada de maravillosos hechos, prodigios, milagros y sobre todo lecciones de vida importantes. En esta porción se narra la historia de la salida de los israelitas de Egipto, la división del Yam Suf, el mar de los juncos, la destrucción del ejército egipcio, el cántico de Miriam, la amargura de las aguas de Mará, la provisión del maná y las codornices, también la santidad del Shabbat y la guerra contra Amalek. Esto en términos generales. Beshalach, que significa dejó salir, porque así inicia el relato. Resulta que cuando paró dejó salir al pueblo, Elohim escogió un camino especial. Dice la Torá que Él no nos llevó por la tierra de los filisteos, aunque era el camino más directo a la tierra prometida. Y me detengo aquí para darte el primer consejo. No siempre la opción más evidente es la mejor. A veces queremos lograr las cosas fáciles, así, tomar atajos, ir directo al grano, como decimos los venezolanos, sin saber que hay muchas cosas que tal vez allí no te permitan avanzar como tú lo esperabas o como el Eterno lo había dispuesto en su diseño original. Ahora bien, ¿por qué no los llevó por el camino de los filisteos? La misma Torá nos dice que aunque este era el camino más directo a esta tierra prometida, el Creador le dijo, no lo voy a llevar por allí, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra que tiene que librar y entonces quiera volver a Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba agotado física, mental, anímicamente, y no era ese momento el apropiado para que ellos libraran una batalla. Es importante recordar que Hashem no nos pone cargas que nosotros no podamos llevar, que no podamos superar en ese momento. No te va a poner a enfrentar algo para lo que no estás preparado. Por eso si vienen cosas a tu vida, tú debes confiar en que su voluntad es santa, pura, agradable, perfecta. Vemos que Hashem le dice a Moshe, haz que rodeen el desierto hacia el Yam Suf. Y bueno, eso hicieron. Dice la Torá que Moshe, cuando salieron, llevó los restos de Joseph consigo. ¿Por qué? Porque él se aseguró de cumplir la promesa de los ancestros. Qué hermoso, ¿verdad? Que aunque pase mucho tiempo, nos aseguremos de cumplir la voluntad del difunto y dar honor a las promesas que se hicieron en un momento determinado. Por tanto, es importante recordar, y bueno, hablo un paréntesis aquí para recordar, en otro orden de ideas, lo que dijo el Ribi. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, y que cuando tú te comprometas a hacer algo, tú procures cumplir. Y no creas que porque ha pasado tiempo ya quedaste libre de eso. Nadie se va de este plano, de este mundo presente, sin saldar cada una de las cuentas que tengamos. Y si no lo hiciste tú, de alguna manera tus descendientes van a quedar con ese compromiso. Ahora bien, vemos que Hashem los guiaba día y noche. Y para esto puso una columna de nube y una columna de fuego. Sabemos que ambas representaban la presencia divina con ellos, guardándolos. En el caso del día, protegiéndolos del inclemente sol, el calor abrasador. Y de noche, de ese frío inclemente del desierto. Y también alejando a todos esos animales que pudieran estar allí y pudieran dañarles. El Creador les indicaba cuándo avanzar y cuándo acampar. Y ellos obedecían.
Y esto nos enseña que si tú quieres estar bajo la protección de Dios, no te servirá que abras tu Biblia en el Salmo 91 como algunos pensaban. El que habita el abrigo del Altísimo, dijo el salmista, morará bajo la sombra, bajo la nube del Todopoderoso. Pero si no obedeces a Hashem y haces lo que Él te indica, confiando en su voluntad, ¿cómo esperas que recibas esa protección? El pueblo de Israel avanzó después de su salida. Y tú puedes leer en la Torá cuáles fueron los lugares en donde acampó. Pero en un punto determinado, Hashem le pide retroceder 3 días de camino. Eso lo encuentras al principio. Y esto de alguna manera es usado para que los mensajeros de Paró vayan y le den el reporte a Faraón y le digan, creemos que están perdidos, confundidos, qué sé yo, Dios los abandonó, o bueno, se van a escapar, no van a regresar y usted solo le dio 3 días, no es justo que nos quedemos sin manos de obra. Y bueno, Hashem endurece nuevamente el corazón de Faraón y este se arrepiente de haberlos dejado salir y quedarse sin esa mano de obra trabajadora. Y él sale personalmente a perseguirlos con todo su ejército, hasta que llega el momento que Israel se ve entre la espada y la pared. En este caso, entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón que los venía persiguiendo. Estaban armados con caballos, carrozas. Nuestros sabios relatan que el pueblo israelí, después de salir, al encontrarse en esa posición, imagínate, el mar delante de ellos y el ejército detrás, estos se dividieron en 4 grupos con diferentes opiniones cada uno, según este midrash, según esta interpretación. Un primer grupo estaba dispuesto a enfrentarse a este ejército y dijeron, vamos, peleemos con todo. No salimos para dejarnos vencer. Ya somos libres y vamos a defender peleando esta posición. Otro grupo por su parte dijo, ya estamos perdidos, no tenemos nada que hacer, vamos a rendirnos. O un tercer grupo dijo, no podemos retroceder, lancémonos al mar, vamos con todo, mar adentro. Y el cuarto grupo dijo, vamos a orar. Y pudiéramos decir, ¿cuál de los 4 tenía la razón en ese momento? Los primeros, defender con su vida, pelear a pesar de que el ejército estaba armado. No. Si Hashem hubiese querido que se enfrentaran en batalla, los hubiese llevado por la tierra de los filisteos. Rendirse no era una opción, nunca es una opción, rendirse. Apresurarse y lanzarse desesperadamente al mar, tampoco. Orar, muchos pudieran pensar que era la mejor opción. El mismo Creador le dijo a Moche que no era momento de rezar. Moche, ante la desesperación del pueblo, le dijo, no tengan miedo, confían. Hashem hoy los librará. Pero se puso a orar. Y el Creador le dijo, ¿por qué sigues clamando a mí? Ya desde Egipto yo escuché su clamor. Si tú clamas y oras por algo, y el Creador te dice, ya escuché tu clamor, tienes que seguir orando por lo mismo, por lo que ya Hashem te respondió. Dile a los israelitas que avancen. Y tú levanta tu bastón para que el mar se abra en 2 y ellos puedan pasar sobre los cielos. Y de esto los sabios nos recuerdan que si bien ciertamente todo se conquista primeramente en lo espiritual y la tefila es una herramienta poderosa, y eso fue lo que escuchó el Creador mientras estaban en Egipto, pero hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. Y si ya el Creador
ha prometido algo, Él lo cumplirá. Tú debes confiar. Ten la certeza de que hecho está. Porque tenemos que aprender a vivir en el nivel de emuná y de bitajón. Porque la emuná es la fe respaldada con obediencia. Y el bitajón es la certeza indiscutible. Es la convicción. Avanza. Tu problema no es tener el mar enfrente, ni el ejército de Egipto detrás. Es tu falta de emuná. Es la falta de bitajón. Miren, hay personas que viven orando. Ojo, y no es que esté mal. Pero le estoy orando al Creador, por ejemplo, por un empleo. Bendíceme, Padre, con un empleo. Y tú le preguntas, ¿ya armaste tu currículum? ¿O ya has salido a buscar empleo? ¿A qué hora te levantas a buscar? Hashem te dice, ya creé el empleo para ti. Tú me pediste, y como dice la Torah, pide y se os dará, pero pide creyendo que recibirás. Y si pides creyendo que recibirás, ve y toca la puerta, porque Hashem la va a abrir. Ya hemos dicho en otras oportunidades que vivimos rodeados de milagros. Algunos revelados, otros que han quedado ocultos. Pero ocultos sobre lo que ya hemos dado por natural. ¿Por qué digo esto? Porque no es la primera vez que Dios separa las aguas. O no lo hizo en Bereshit, en la creación. Claro, el hombre no estaba presente para ver con sus propios ojos ese poder manifiesto. Pero al principio no había nada. ¿Y qué es más maravilloso? Usar un elemento que ya está creado y controlar su movimiento o crear algo de la nada. El hombre hasta hoy día no ha podido crear algo de la nada, solo transformar lo que ya existe. Pero el Eterno separó las aguas que había y a una las llevó a ser parte de lo que llamó cielo y otra las unió en mares, océanos. Creer en un poder mayor es una cosa. Creer en un supremo, en una fuerza superior es una cosa. Pero creer en un poder mayor que siempre está en control de todo, en cada momento, es otra cosa. Para hacer que las aguas del mar en este episodio se mantuvieran separadas y a los costados erectas como dos paredes, está escrito que Dios sopló un viento del este que hizo correr las aguas durante toda la noche. En otras palabras, para hacer que las aguas se levanten, se abran y se mantengan firmes, Él colocó una fuerza constante. Pero en este milagro, Él usó un elemento preexistente que era el agua y usó el viento y lo cambió de su forma, porque ellos pasaban y habían como dos paredes a los lados, pues, imagínate. Pero en la creación del universo, de la nada y de un vacío, Él agarrar un espacio y transformarlo, crear. Entonces, ¿cuánta supervisión no requiere crear todo un universo y todo lo que hay en la Tierra? Así tiene que estar constantemente supervisando y cuidando a su creación. Esto es lo que no debes olvidar. Por eso mi confianza no puede estar en nada fuera de Hashem. Porque si bien Él creó el cuerpo maravilloso
con un sistema complejísimo de células que forman órganos, tejidos, órganos. Por eso se mantiene allí, porque hay una fuerza constante, creadora. Esa energía de vida en nosotros, en la creación. El mundo existe porque el creador lo obliga a existir con su poder, con su presencia. Si Hashem un solo instante quitara su supervisión, lo aleino, todo volviera al caos y todo dejara de existir. Por eso es que es tan importante, siquiera antes de tomar un vaso de agua, hacer la verajá, reconocer que es gracias a Él que tengas ese elemento y que es gracias a Él que ese elemento activa en tu cuerpo una función. La partición del mar en dos, los sabios lo relacionan con el concepto de Tzimtzum, con esa contracción divina que permitió crear un aparente vacío donde Hashem creó. Así como Hashem se contrajo para crear ese espacio para el mundo, las aguas del mar se contrajeron para permitir el paso de los israelitas. Se cree que al conectar entonces esta energía, nosotros podemos superar nuestras propias limitaciones y alcanzar esa libertad espiritual. Porque el mar representa ese reino de la ilusión, esa limitación, de lo que no te permite avanzar, lo que crees que está allí para obstaculizarte en tu travesía. Pero la tierra prometida simboliza las bendiciones, la libertad. Entonces esa travesía alude a un estado de conciencia de un nivel a otro. Esa partición del mar es una manifestación de la revelación divina y permite al pueblo superar las limitaciones, porque es nuestra mente finita la que no nos permite ver más allá del horizonte. Recuerden que antes se creía que la tierra era plana y llegaba al final del horizonte y de ahí no había más nada, hasta que vino un hombre y dijo: no es así, la tierra es redonda. Este mar y esta separación es una separación entre lo puro y lo impuro, entre Egipto y la tierra prometida, entre la estrechez y la libertad, entre lo material y lo espiritual. El cruce de este mar simboliza el poder, la fe, la confianza en Hashem. Los israelitas, al confiar en Moche y en esa promesa divina, pudieron atravesar el mar y alcanzar la libertad. En esta porción vemos que el pueblo tuvo constantes desafíos de fe. Tenían hambre, pero dudaron, se quejaron. Tenían sed y dudaron, se quejaron. Y por eso, en vez de durar 40 días en su travesía por el desierto, duraron 40 años. Pero así como ellos, cada uno de nosotros deberá atravesar un desierto y estar frente al mar. Y el problema no es sentir sed o hambre y pedir a Hashem la provisión, es cómo lo hacemos. Porque sé que no es fácil estar en un desierto y que a tu alrededor no veas nada, no veas por lo menos la provisión física. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Aunque sepamos que está allí el que crea las cosas, el que provee. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil que te digan: mami, tengo sed, tengo hambre, o qué vamos a comer, y tú abras la alacena y no veas nada. Y que no veas nada a tu alrededor. Porque tal vez atravesando por la ciudad ves, bueno, sientes la confianza que hay mercado, qué sé yo. Pero es que si ya has visto a Hashem manifestar milagros y prodigios sobrenaturales, ¿por qué ante nuevos desafíos nos cuesta tanto recordar que para Hashem nada es imposible?
A lo mejor no tienes en el desierto el supermercado o el hospital, pero es que tienes al que provee todo. Y Hashem lo demostró dándoles el maná y el agua cuando lo necesitaban, la ropa que necesitaban. Que el cielo nos ayude y que podamos conectarnos con la segula de esta parashá, que podamos fortalecer nuestro nivel de fe, que podamos tener la certeza y la convicción de lo que no vemos, pero que está allí, porque sabemos que todo está bajo control del Creador. Y hay mucho más que hablar de esta porción, pero lo vamos a dejar para otro video. Bendiciones para cada uno de ustedes.